Una desviación en la columna vertebral y su avanzada edad impidieron por años a Faustina Eck que reciba el cuidado médico adecuado al no poder ir a su consulta, situación que cambió con el programa Médico a Domicilio, por medio del cual el gobernador Mauricio Vila Dosal acerca medicinas y servicios de salud a los yucatecos que más lo necesitan. Con el inicio de la tercera etapa de Médico a Domicilio, son 18 brigadas médicas que atenderán a la población de 60 municipios, se sumará a las más de 9.200 personas atendidas de octubre de 2018 a la fecha. En Teabo, Vila Dosal visitó a Tini, como también la llaman sus familiares y vecinos. Presenció la atención integral otorgada por una de las 18 brigadas de salud del esquema, las cuales se integran por un médico, una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un promotor de la salud. Después del chequeo médico de rigor, se conoció que Faustina, a sus 87 años de edad, no padece alguna enfermedad crónica degenerativa, pero que sí tiene un caso grave de desnutrición, porque pesa menos de 31 kilos, por lo que el gobernador instruyó a la brigada dar seguimiento a su caso para mejorar la salud de la paciente y así propiciar que tenga una vida digna. Para que tenga mayor apoyo y mejorar la calidad de vida de Tini, el gobernador entregará una silla de ruedas y a su vez dio las instrucciones para que sea beneficiaria con el programa de acciones de vivienda para que se construya un baño. Ignacio Hernández Eck, hijo de Tini, expresó que Médico a Domicilio ofrece importante apoyo porque cuando su madre se enferma, el traslado se convierte en una tarea complicada, pues el único medio de transporte con el que cuenta es un triciclo, que no es adecuado para desplazar a la señora y necesita la ayuda de una segunda persona para sostener a la paciente y evitar que se mueva o caiga, lo que dificulta su visita al médico. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.